Hola, buenas tardes a todos. Soy Ismael Teruel. Lo primero es daros las gracias por estar conectado en este directo de nuestro canal de Nueva Espiritualidad, hoy con la charla de cómo funciona el universo. Antes de dar paso a nuestro ponente, me gustaría que, por favor, nos digáis en nuestro chat de dónde nos estáis escuchando, ¿vale? Dónde estáis conectados en este caso. Hola, buenas tardes a todos. Soy Ismael Teruel. Lo primero es daros las gracias. Perdón, un segundito, un fallo técnico, ¿vale? Cosa del directo, en nuestro primer directo, y suele pasar cositas de estas. Vale, lo que me gustaría es que, como he comentado, que pusierais en el chat de dónde estáis ahora mismo conectados. También a lo largo de la charla que vamos a transmitir, nos gustaría que nos hicierais preguntas. En este caso, tenéis a tener dos canales para realizar las preguntas. Una va a ser el chat del YouTube, ¿vale? Que hay gente que creo que ya está hablando. Y otro canal de comunicación con nosotros para hacer las preguntas va a ser el chat que tenemos en nuestro grupo de WhatsApp. Como bien se ha especificado, me gustaría que se pusiera preguntas, la persona con quien va a hablar y el audio correspondiente. Intentar, por favor, que el audio no sea muy largo, ¿vale? Para que intentar ser lo más ameno posible en esta charla. La charla en este caso nuestro ponente va a ser Fran Romero. Quien no lo conozca, que creo que todos aquí lo conocéis, pero quien no conozca es naturópata con 25 años de experiencia en la medicina natural. Realiza consultas de naturoterapia presenciales y a distancia, por teléfono y por videoconferencia. Es profesor de terapias naturales, director de Natufor, Centro de Medicina Natural, de la Escuela de Formación de Terapias Naturales, marca de productos naturales propia y estudioso del mundo espiritual. A más preámbulos, vamos a dar paso a Fran. Fran, ¿estás ahí? Hola Ismael, ¿qué tal? Muy bien, con ganas de volverte a escuchar y sobre todo a ver este directo, primeros directos, a ver cómo nos va a salir. Lo primero que vamos a preguntarle a la gente que nos está escuchando para asegurarnos de que estamos saliendo bien es si se nos escucha bien, ¿eh? O sea, así que en el chat que tenemos ahí en YouTube, por favor nos decís si nos escucháis bien, tanto a Ismael como a mí, para empezar, ¿eh? Porque es la primera vez, como decía Ismael, la primera vez que hacemos un directo por YouTube y seguro que van a haber un montón de problemas y seguro que tendremos algún que otro fallo, pero vamos, os pedimos perdón desde el principio porque, bueno, hay que empezar a conocer todas las tecnologías que tenemos a nuestro alcance y eso pues al principio cuesta. Así que, por favor, sí que en el chat nos decís si en este momento nos estáis escuchando. Vale, nos dicen por aquí que sí que se nos están escuchando muy bien a los dos. Perfecto. Vale, perfecto, genial. Muy bien, pues muchas gracias Ismael por la presentación y bueno, pues pasamos ya pues a ver un poquito lo que es la charla de hoy. Bueno, pues antes de nada, daros a todos las gracias por estar ahí detrás de vuestros ordenadores, por estar ahí detrás de vuestros teléfonos móviles y bueno, y acompañarnos esta tarde de sábado, que seguro que teníais un montón de cosas mucho más interesantes que hacer que estar escuchándonos a nosotros y bueno, y estáis ahí, que eso es mucho de agradecer, ¿eh? Eso lo primero, ¿eh? Lo primero, daros las gracias por acompañarnos esta tarde y a partir de ahí, pues nada, vamos a ver lo que nos sale con esta charla. Estamos acostumbrados en Nueva Espiritualidad pues a hacer charlas en presencial. Esta es la primera charla, como os decía, que vamos a hacer por medio de directo de YouTube. Así que vamos a ver cómo sale. Igual que os he comentado antes, si hay fallos técnicos, pues nos avisáis por el chat e intentaremos pues solucionarlo. Y si no, pues nada, pues seguiremos adelante. Como bien ha dicho Ismael, cualquier pregunta, cualquier duda que tengáis a lo largo de la charla, la podéis hacer por medio del chat y también por medio, los que estáis incluidos en el grupo de WhatsApp, en el grupo de WhatsApp de Nueva Espiritualidad, que cualquiera podéis introduciros en ese grupo. Luego hablaremos un poquito de cómo hacerlo. Pero los que estéis en ese grupo de WhatsApp tenéis también la opción de mandarnos al grupo de WhatsApp, mandarnos un audio con la pregunta. Así de esa forma
pues saldrá vuestra voz aquí también en directo y bueno, lo podemos hacer también un poquito así más interactivo y va a parecer incluso que estemos hasta en una sala presencial, al poder escuchar la voz también de vosotros. Así que esa opción, cogerla porque es muy interesante y así os escucharemos. ¿De acuerdo? Pues nada, sin más, yo creo que lo ideal es que empecemos. Vamos allá y vamos a empezar la charla de cómo funciona el universo. Bueno, pues lo primero que vamos a ver en esta charla es las dimensiones de las que el universo dispone. También pues quiero avisar de que las dimensiones de las cuales vamos a hablar en esta charla no quiere decir que sean pues bueno pues las que están establecidas incluso pues a nivel de todos los que hablan un poquito del tema del universo. Sino que simplemente pues es las que desde mi punto de vista y desde mis conocimientos y desde mis estudios del mundo espiritual pues me han llegado pues a mí por diferentes medios, ya sean medios personales como medios de estudio. Eso no quiere decir que otras personas que digan pues que hay otro tipo de dimensiones o otro número de dimensiones, no quiere decir que no sea correcto, ni mucho menos, ¿eh? Todas son válidas. Y creo que no ese es el motivo principal de ver cuántas exactamente dimensiones tiene el universo, sino el fondo de cómo funcionan esas dimensiones, ¿vale? Bueno, sabéis que yo siempre empiezo la charla, que se me olvidaba decirlo. Sabéis que los que estáis acostumbrados a este tipo de charlas que yo suelo dar, sabéis que siempre las empiezo diciendo a todo el mundo que nadie se crea nada de lo que voy a decir. Así que a partir de ahí, cada uno que haga lo que quiera. Puede, bueno, pues sentir que le está resonando ciertas cosas, puede sentir que otras cosas igual ya no le resonan tanto, así que cada uno que sea libre de captar, aceptar y dejar que llegue cualquier cosa que le resuene y otras que a lo mejor no, pues nada, pues somos todos libres, por supuesto, de aceptar unas cosas u otras, así que nadie se crea nada, simplemente escuchar y lo que resuene, pues estupendo. Y lo que no, pues tampoco pasa nada. ¿De acuerdo? Pues vamos allá. Vamos a empezar con esas dimensiones del universo. El universo está compuesto por 40 dimensiones. Vamos a partir de ese número. Vamos a partir de esas escaleras, por decirlo de alguna manera, que tenemos el universo para poder explicar cómo funciona, porque es necesario tener una estructura para poder explicar cómo funciona la estructura. Por eso vamos a partir de esa idea, de esas 40 dimensiones que tenemos en el universo. Bueno, pues a partir de ahí, a partir de que sabemos que tenemos 40 dimensiones, vamos a empezar con la dimensión 0. Y en la dimensión 0 vamos a tener el reino mineral. Dentro de esa dimensión 0 lo vamos a dividir en 3 reinos y el primero de ellos va a ser el reino mineral. Todo aquello que, como sabéis, forma parte del reino mineral en el universo estaría contemplado dentro de la dimensión 0. Piedras, gemoterapia, cristales, etcétera, etcétera. Tenemos el reino vegetal también dentro de la dimensión 0. Y dentro de ese reino vegetal, pues como también todos sabemos, pues estarían todas las plantas, árboles, vegetación, etcétera, etcétera, etcétera. Es un reino, como sabéis, muy extenso también. Y para el universo pertenece también a la dimensión 0. Y por último, en la dimensión 0 tendríamos también el reino animal. El reino animal, que en este caso, pues ya sabéis que serían todos los animales que podemos tener y que tenemos en nuestro planeta Tierra. Todos esos animales pertenecerían al reino animal y pertenecerían a esa dimensión 0 del mundo espiritual. Vamos a por más dimensiones. Vamos a entrar en la dimensión 1. En la dimensión 1 ya empieza el reino humano. Veis que hemos visto 3 subdimensiones, el vegetal, el mineral y el animal, dentro de la 2.
y en el 1, en la dimensión 1, empezamos con el reino humano. Pero claro, el reino humano, es decir, los seres humanos, pero en evolución 1.0. Ya veremos que también dentro de las dimensiones vamos a hablar también de diferentes evoluciones. Entonces ya entramos en el reino humano y además ya empezamos a llamar a los humanos desde el reino humano y desde la dimensión 1, ya empezamos a llamarlos hermanos menores, ¿vale? Es decir, veréis que luego vamos a cambiar un poquito pues ese concepto más adelante, conforme vayamos subiendo de evolución, pero de momento en el reino humano y en la evolución 1, para el universo somos los hermanos menores. Y como veis, incluso ahí en la foto, pues los hermanos menores o el ser humano de evolución 1.0, pues es lo que podríamos decir que son esos seres humanos, bueno, pues que son de civilizaciones antiguas, primitivas, civilizaciones, pues que, bueno, pues que todos sabemos que incluso puede haber todavía alguna pues en Amazonas, en África, en sitios donde, bueno, en teoría son seres humanos que no están inmersos en la civilización, por lo que hoy en día entendemos como civilización, ¿vale? Ahí entraríamos en esa parte 1, en la evolución 1 del reino humano. Si continuamos, veremos que en la dimensión 2 seguimos teniendo también el reino humano, pero en este caso, el reino humano, ya estaríamos en la evolución 2. Seguimos siendo hermanos menores, como veis, en esta dimensión 2, pero algo más avanzado a nivel de evolución que esa evolución 1, que en su día fueron pues esos hombres, esos seres humanos más primitivos, que vivían en aldeas y que, bueno, y que vuelvo a repetir que todavía en este planeta sigue habiendo pues algún que otro prestigio de esta evolución 1. La evolución 2 del ser humano se caracteriza, y quiero que lo estéis viendo ahí en esa foto que lo demuestra muy bien, se caracteriza sobre todo por la violencia. Son seres humanos dentro de esa evolución donde la única solución que encuentran siempre para cualquier conflicto, la única forma de evolucionar, la única forma de avanzar, siempre es con la violencia, con las guerras, con todo lo que tenga que ver de lucha contra sus propios hermanos seres humanos. Entonces, no solamente en tiempos anteriores o en siglos anteriores, pues los seres humanos éramos así, sino que hoy en día también hay seres humanos de evolución 2, que como sabéis hay muchos países y muchos sitios donde están encaminados casi única y exclusivamente al tema de las luchas y al tema de la guerra. Para el universo, estos seres humanos están dentro de esa dimensión 2 y están dentro de esa evolución 2 y seguimos siendo para el universo hermanos menores. La siguiente dimensión, la dimensión 3, entraríamos ya en el reino humano de la evolución 3.0, es decir, seres humanos de tercera evolución. Veis que seguimos siendo hermanos menores, a pesar de estar ya en tercera evolución, que en realidad sería como somos hoy en día en la actualidad, donde, bueno, se han incorporado democracias, se han incorporado pues formas de convivir que ya no son las de siglos pasados, donde simplemente prevalecía lo que es el odio, lo que es la lucha, etcétera, etcétera. Aparentemente tenemos una forma de relacionarnos y una sociedad que nos invita un poco pues a la convivencia pues un poquito más pacífica entre nosotros. Y bueno, pues a pesar de eso, veis que seguimos siendo hermanos menores, porque el que hayamos evolucionado en ese sentido no quiere decir que no nos quede muchísimo todavía por evolucionar como seres humanos. Porque, y esto lo digo porque esta sería la situación actual que tenemos ahora mismo en el planeta Tierra respecto a los seres humanos, es decir, seres humanos con evolución 3, de tercera evolución. Y bueno, pues muchas veces pensamos y creemos
que somos ya lo máximo del universo, o sea que es muy difícil que lleguemos a una evolución un poquito más evolucionada de lo que tenemos en estos momentos, porque parece que estemos viviendo en una sociedad ya pues muy avanzada y una sociedad en todos los sentidos pues bueno pues muy casi ya al máximo de lo que pueda aspirar un ser humano. Vamos a ver que eso no es así, desde el punto de vista del universo. Vamos a ver que estamos simplemente en el principio de nuestra evolución y que, bueno, y que nos queda muchísimo todavía por conseguir y por evolucionar como seres humanos. Vale, pues vamos a avanzar entonces en qué es lo que nos queda por delante, porque como decía, hasta aquí es hasta donde hemos llegado en este planeta Tierra como seres humanos, hasta la evolución 3. Somos todos los que estamos en este planeta, en estos momentos prácticamente todos, somos seres humanos de tercera evolución. Sigue habiendo una... Sí, dime, Ismael. Nada, perdona el que te corte esta charla tan interesante que nos estás planteando hoy. Nada, al principio era solamente dar las gracias a todos los espectadores que están teniendo, que tenemos 42 espectadores actualmente, y nos están escuchando desde Elche, de San Juan, de Alcoy, de San Bartolomé, de Petrel, poblaciones que realmente son muy importantes para nosotros porque estamos muy cercanos y quisiéramos agradecerle toda esta comunicación directa que tenemos actualmente en este directo. Perfecto, muchas gracias de nuevo a todos los que nos están siguiendo y nada, pues espero que estéis ahí hasta el final y que nos apoyéis ahí un poquito en esta charla y que luego hagáis preguntas y todas estas cositas, que eso es lo ideal y es lo mejor para las charlas, que eso es lo que luego da juego a que saquemos muchas más cosas. Pues si te parece, Ismael, continuamos entonces. Perfecto, Fran, gracias. Vamos allá. Vale, pues como os decía, hasta ahora creemos que somos lo más del universo, pero bueno, estamos en tercera evolución. En este planeta es el porcentaje más alto de seres humanos, es de tercera evolución, pero sigue habiendo un pequeño porcentaje todavía de seres humanos de segunda evolución. Se les ve por lo que hemos comentado antes, por esa actitud de violencia, de guerra, etcétera, etcétera. Pero también sigue habiendo un muy pequeñito porcentaje de seres humanos de primera evolución. Siguen habiendo aldeas perdidas en el Amazonas, en África, donde siguen habiendo este tipo de seres humanos, ¿vale? Pero vamos a ver qué es lo que nos espera, porque lo importante quizás al hablar de las dimensiones del universo sería saber qué es lo que nos espera como seres humanos a partir de ahora, ¿vale? Vamos a continuar con la cuarta evolución. Con la cuarta dimensión. En la cuarta dimensión seguimos siendo un reino humano, pero como veis ya no somos hermanos menores, ya nos convertiríamos en hermanos mayores, ¿vale? Tengo que aclarar, porque creo que no lo he dicho de un principio, que por supuesto todas estas dimensiones un ser humano no lo hace con un mismo cuerpo. Tengo que aclarar que, bueno, que nuestras almas, por supuesto, nuestras almas van reencarnándose en cuerpos humanos y cada una de esas reencarnaciones depende, pues, cómo haya aprovechado la reencarnación anteriores o la anterior o las anteriores, pues a la siguiente reencarnación, pues el cuerpo humano que van adquiriendo ya son cuerpos humanos que están dentro de una evolución superior, o sea que no estamos hablando de que vamos a poder vivir todas estas evoluciones con un mismo cuerpo. Creo que eso está claro, pero bueno, quiero aclararlo desde un principio. Vale, pues cuando nuestra alma llega a la cuarta evolución, a conseguir reencarnarse en un cuerpo de cuarta evolución, hay características que ya no tienen nada que ver con las características anteriores de la tercera evolución, es decir, de la que estamos viviendo ahora mismo en este planeta Tierra. Cuando llegamos a hermanos mayores, como veis incluso ahí en la foto, los hermanos mayores, una de las primeras cosas que hacen en los planetas donde habitan, en los planetas que están preparados para la cuarta evolución, es por supuesto que hay una unión perfecta entre todos los seres humanos. Es decir, son sociedades donde no existen las fronteras, donde no existen las guerras,
donde no existen los dirigentes, donde no existe la política, donde no existe nadie que esté por encima de nadie más, donde no existen las propiedades, es decir, nadie tiene nada en propiedad, sino que todo es de todos y simplemente pues quien lo necesita pues lo utiliza. Y etcétera, etcétera. Es decir, son evoluciones muy distintas, por eso veis que hemos cambiado ya de hermanos menores a mayores, porque son evoluciones a nivel espiritual muy distintas. Aquí ya dejamos atrás, en esta cuarta dimensión, ya dejamos atrás todo lo que es guerra, todo lo que es lucha, todo lo que es odio, todo lo que es individualismo, etcétera, etcétera. Y vamos reconvirtiendo nuestra sociedad en una sociedad pues muchísimo más abierta, muchísimo más unida y sin ninguno de los problemas, por ejemplo, que ahora mismo estamos viviendo. Entonces, eso es a lo que aspiramos los seres humanos, eso es a lo que estamos encaminándonos en estos momentos, porque este planeta Tierra pues es un planeta que se está preparando para albergar una evolución, seres humanos de cuarta evolución, de cuarta, de quinta y de sexta, en concreto, a partir de ahora, porque ha estado muchísimos años albergando seres humanos de primera, segunda y tercera dimensión, y estos cambios que estamos viendo ahora, estas removidas que estamos viendo en nuestra sociedad, y estas removidas que estamos viendo en nuestro planeta Tierra, precisamente es para eso, es porque está empezando el planeta a convertirse en un planeta escuela de cuarta, quinta y sexta dimensión. Entonces, en este planeta, poco a poco, con tiempo, por supuesto, no estamos hablando ni siquiera de que lo vayamos a ver nosotros, es posible que sí, pero posiblemente no. Poco a poco irá reconvirtiéndose este planeta en un planeta unido, como decía antes, sin fronteras, sin propiedades, sin gobierno, sin política, etcétera, etcétera. O sea, de una forma de funcionar muy distinta a lo que hasta ahora estamos viendo, ¿vale? Y eso sería pues la cuarta dimensión, pero vamos a avanzar porque no nos quedamos ahí, no nos vamos a quedar en eso que estamos ahora buscando, que sería la cuarta dimensión. Va mucho más allá. Fijarse que estamos en la cuarta dimensión y de un principio ya he avisado que el universo está compuesta por 40 dimensiones. 40 dimensiones y nosotros estamos en la tercera ahora mismo. Y nos creemos que somos los reyes del universo. Pues imaginarse todo lo que nos queda por delante todavía por evolucionar como seres espirituales. Vamos a la quinta dimensión. En la quinta dimensión seguimos siendo reino humano, por supuesto, pero ya somos hermanos mayores como en la cuarta, ¿vale? Y somos seres espirituales de quinta evolución. En la quinta evolución se generan un tipo de sociedades incluso mucho más evolucionadas y mucho más avanzadas que la de cuarta evolución. Cuarta evolución se empiezan a romper fronteras, como hemos dicho, se empiezan a hacer acciones conjuntas y unidas entre todos, pero en quinta evolución una de las principales características de la quinta evolución es que se empieza a vivir de una forma completamente unida a la naturaleza, se respeta muchísimo la naturaleza, incluso las ciudades, incluso como veis ese prototipo de ciudad de quinta evolución que veis ahí en la foto, incluso las ciudades están completamente inmersas en la naturaleza, construidas de forma que se respete perfectamente la naturaleza y convivamos con esa naturaleza y con todo lo que es el planeta entero. O sea, es una evolución, la quinta evolución, que sobre todo está encaminada a cuidar nuestro planeta, a restaurar nuestro planeta de todo lo que le hemos dañado en todas las anteriores dimensiones, y en esa dimensión casi todos los seres humanos están centrados en una regeneración completa de la naturaleza del planeta. Para convertirlo pues en lo que en su día fue el origen de este planeta, que es pues un jardín maravilloso con su naturaleza, sus aguas, sus ríos, y todo bien conservado y todo pues bien puesto en su sitio y sin necesidad de que nosotros lo estropeemos,
¿vale? Esa quinta dimensión, esa quinta evolución va muy encaminada hacia ello. Pasamos a la sexta evolución. Sí, dime, Mal. Vamos a ver, antes de pasar a la sexta dimensión, a ver, una pregunta, ¿vale? Porque como veo que la gente no se está animando a preguntar nada, a ver, entre la cuarta y la quinta dimensión, ¿qué edad puede llegar a tener un ser humano? ¿Vamos a vivir prácticamente lo mismo, 80, 90, 100 años? ¿O vamos a poder avanzar para poder vivir más tiempo en esas dimensiones? Me alegro muchísimo que me hagas esa pregunta porque es un tema que se me había olvidado. menos mal que estás tú ahí atento para recordarme estas cositas, ¿vale? Vale, pues mira, pues como he comentado al principio, no vamos a vivir, por supuesto, en todas esas dimensiones con un mismo cuerpo. Vamos a ir dejando cuerpos que los hemos utilizado pues para poder evolucionar a nivel espiritual y bueno, pues cada uno de esos cuerpos en los cuales nos vamos a ir reencarnando conforme nuestro espíritu y nuestra alma pues sea correspondiente con un cuerpo de mayor evolución, cada uno de esos cuerpos pues son cuerpos humanos entre comillas más perfectos, ¿vale? Entonces, bueno, eso lo podemos ver, por ejemplo, ahora, en estos momentos, en tercera dimensión, nuestros cuerpos no son los mismos que los cuerpos de primera dimensión. En primera dimensión, pues bueno, pues un ser humano podía vivir un máximo quizás de 30 a 40 años como máximo, porque estaban expuestos a una serie de peligros, de una serie de enfermedades, una serie de problemas y bueno, lo que era pues la esperanza de vida era muy muy cortita en esas dimensiones. Conforme han ido subiendo las dimensiones, pues hemos llegado, por ejemplo, a nuestros días donde sabemos que la esperanza media de vida que tenemos hoy en día pues puede estar pues entre 80 a 100 años aproximadamente incluso, un poco por la sociedad que estamos viviendo y un poco pues por los avances que han habido en esta sociedad aproximadamente, ¿vale? Pero sin embargo, a partir de llegar a cuarta dimensión y en quinta dimensión, también empezamos a sernos correspondientes con cuerpos muchísimo más avanzados a nivel de ser humano. En cuarta y en quinta dimensión, perfectamente podemos vivir con un mismo cuerpo, se puede vivir perfectamente 200 años, 300 años, incluso hasta 500 años. Se puede vivir en un cuerpo de cuarta y de quinta dimensión. O sea, conforme vamos subiendo las evoluciones de nuestras almas, los cuerpos son más perfectos, los seres humanos son más perfectos, sobre todo, y yo ya no diría ni siquiera que son más perfectos, sino que tienen más actualizado el patrón original del ADN del ser humano, porque nosotros desde primera dimensión hasta tercera dimensión, una de las cosas que también hemos hecho mucho en los cuerpos, en nuestra genética, es ir deteriorando el patrón original que en su día tenía el ser humano al principio de sus tiempos, ¿vale? Entonces, por eso, a partir de ahora, a partir de la cuarta evolución, eso empezamos a revertirlo. O sea, una de las actividades que se hace en cuarta dimensión y en quinta dimensión es generar una reversión del deterioro del ADN en el cuerpo humano, con lo cual eso repercute directamente en una esperanza de vida mucho más alta. Pasamos de 80, 90, 100 años, vamos a pasar, como te he dicho antes, en esa cuarta, quinta dimensión a seres humanos que pueden vivir perfectamente, pues eso, 200, 300 y 500 años de momento, porque cuando lleguemos a otras dimensiones te diré cuánto pueden vivir. Vale, nos preguntan también aquí en el chat, ¿vale? Manoli Maestre, que no, de aquí se ve un pequeñito, Manoli Mestre, ¿cuántos años dura el periodo entre una dimensión a otra? Entre la primera dimensión y la... Menos mal que están estas preguntas porque así digo cosas que se me olvidan. Entre la primera dimensión y la tercera dimensión, es decir, desde que empezamos, nuestras almas empezaron en primera dimensión, con un cuerpo de primera dimensión,
hasta ahora que nuestras almas están con un cuerpo de tercera dimensión, para el universo el promedio de años que han pasado son 40.000 años, ¿vale? Y 1000 vidas. Vale. O sea, el promedio del universo de primera dimensión a tercera dimensión, vuelvo a repetirlo, pueden ser un promedio de unas 1000 vidas, unas 1000 reencarnaciones de nuestras almas y un promedio de aproximadamente entre 40 a 50.000 años, ¿vale? Porque, bueno, las primeras dimensiones, como hemos hablado antes, la vida era muchísimo más corta. Entonces, por eso, pues no son tantísimos años con 1000 vidas, sino que más o menos el universo nos habla y los maestros espirituales nos hablan de esas 40.000 años más o menos y 1000 vidas, entre primera y tercera dimensión. Vale, tenemos también a Balbi de Santa María, que nos dice que entonces tiene claro de que no hay nadie en nuestro planeta de cuarta o quinta dimensión porque no conoce a nadie con 200 años. Pues mira, con cuarta dimensión, con un pie en cuarta dimensión, hay un porcentaje muy, muy, muy pequeñito. Muy pequeñito. ¿Vale? Con un pie en cuarta, con una puntita de pie en cuarta dimensión. Porque como habéis visto antes en la presentación, yo he puesto 3.0. Es decir, que hay 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Es decir, que en este planeta, en estos momentos, hay seres humanos de 3.0 y seres humanos de 3.9 y seres humanos de 3.9 y medio. ¿Me entiendes, no? ¿Vale? Entonces, Sí, esos seres humanos que están en una evolución de 3.9 y medio están ya con una puntita del pie casi poniéndola en cuarta evolución. Eso todavía no ha repercutido en el cuerpo que tienen, en el cuerpo, en el ser humano que habitan en este momento. Por eso, ese ser humano en el cual están habitando, pues sigue teniendo los patrones deteriorados que hemos deteriorado a nivel genético en todas nuestras dimensiones. Con lo cual, a pesar de ser un ser humano de 3.9 y medio, no quiere decir que seguramente vaya a vivir 200 años ni 300 años, ¿vale? Eso lo que quiere decir es que cuando su cuerpo dure el tiempo que dure, según la genética de ese cuerpo de tercera dimensión, cuando su cuerpo pues deje de existir, su alma se va a reencarnar rápidamente, seguramente rápidamente, ya en un cuerpo de cuarta evolución. Con lo cual ya sí que tendrá ese cuerpo todos los patrones genéticos ya modificados y más actualizados. Por eso no vemos ahora mismo seres humanos de 200 y 300 años. Vale. Otra pregunta más. Sandy Cerro nos dice, Frank, si vivimos 200 años en el planeta, ¿tiene espacio suficiente para tantos seres humanos? Es que yo no he dicho que vayamos a vivir 200 años en este planeta. Esa respuesta no la sabía. Entonces, nuestras almas... Mira, hay un vídeo en nuestro canal de Nueva Espiritualidad de YouTube. Hay un vídeo muy interesante que creo recordar que se llama La inmensidad del universo. Un vídeo muy cortito que recomiendo a todos, por favor, que lo veáis en cuanto podáis, porque así nos daremos cuenta de que no somos el ombligo del universo como nos pensamos. Es decir, que en ese planeta, o sea, perdón, en ese vídeo nos damos cuenta en realidad que es el planeta Tierra dentro del universo. Entonces, tenemos la manía de pensar siempre que somos el centro del universo y bueno, pues si veis ese vídeo, pues os vais a sorprender de en realidad qué es el planeta Tierra dentro del universo. Con lo cual, el que nuestras almas, le corresponda vivir en un cuerpo de cuarta evolución, ni muchísimo menos quiere decir que tenga que vivir en este planeta Tierra, porque hay millones, no, billones, miles de billones de planetas en este universo que ahora mismo están ya evolucionados a cuarta evolución.
Con lo cual, cuando nuestra alma tenga que incorporarse en un cuerpo de cuarta evolución, pues tiene billones, miles de billones de posibilidades de incorporarse a cualquier planeta del universo donde ya esté esa evolución. Así que vamos a olvidarnos ya un poquito del planeta Tierra, que es simplemente una motita de polvo dentro de una montaña de arena. Perfecto. Tengo más preguntas, pero vamos a seguir y luego iremos, si quieres, aclarando algunas más. Vamos a continuar, luego tú me cortas cuando tú quieras, ¿vale? Perfecto. Gracias, Fran. Vale, pues vamos allá. Vale, pues seguimos entonces con la dimensión sexta. Y en la dimensión sexta seguimos dentro del reino humano y seguimos siendo hermanos mayores. Pero fijarse la foto, qué curiosa que he puesto aquí. No quiere decir que sea así exactamente, pero he puesto esta foto aquí porque lo que para el universo es la sexta dimensión y la evolución sexta de nuestras almas es lo que nosotros aquí en el planeta Tierra solemos llamar extraterrestres. Es decir, los planetas que albergan seres humanos de sexta dimensión o de sexta evolución son planetas que tienen, sobre todo están centrados, acordarse que la quinta, os he comentado que son planetas que están centrados casi exclusivamente en regenerar todo lo que es el planeta a nivel de naturaleza, de convivir en plena armonía con la naturaleza, etcétera, etcétera. Los de sexta evolución tienen la tecnología suficiente, es decir, están súper centrados, muy centrados en lo que es la tecnología, y ellos tienen la tecnología suficiente que ninguna evolución de ahí hacia abajo la tienen la tecnología suficiente para poder viajar por el universo. Son seres humanos que tienen una inteligencia tan extrema que sus tecnologías son capaces de hacer estas cosas, de trasladarse de forma rapidísima e inmediata entre cualquier planeta del universo. Y claro, eso es lo que nosotros aquí en el planeta Tierra pues hemos llamado pues ovnis, hemos llamado visitas de extraterrestres, hemos llamado etcétera, etcétera, todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es que están ahí, es que ellos tienen esa misión, o sea, ¿por qué el universo les concede esa tecnología capaz de poder viajar entre planetas y poder viajar a lo largo de todo el universo? Pues no porque por curiosidad y no por ocio como hacemos nosotros con los viajes, ni mucho menos. En esas dimensiones ya no se hace nada por casualidad, ni no se hace nada por ocio ni por hacerlo, sino porque tienen una misión en sexta dimensión. Los seres humanos de sexta dimensión tienen la misión de ayudar al resto de sus hermanos menores que están en planetas con evoluciones distintas a las suyas y tienen que ayudarles y acompañarles en su evolución. Porque nosotros en primera y en segunda y sobre todo en tercera dimensión somos capaces de destruirnos masivamente entre nosotros. Somos capaces de destruir incluso el planeta que nos alberga. Y eso ellos tienen que estar muy, muy atentos para que eso no seamos capaces de hacerlo, para que podamos tener nuestras experiencias, por supuesto, porque ellos no pueden evitar que tengamos nuestras experiencias como seres humanos de tercera evolución, porque las necesitamos para poder evolucionar y para poder aprender. Es nuestro libre albedrío, nuestras decisiones, y ellos no pueden hacer que eso no sea así, pero sí que tienen esa misión de evitar que esos errores, entre comillas, que cometemos los seres humanos de tercera dimensión, por poder, por querer conseguir cosas, por querer ponernos por encima de los demás, por economías, etcétera, etcétera, pues esos errores que cometemos no sean tan grandes que sean capaces de o bien destruir toda la evolución del ser humano o destruir todos los seres humanos que hay en ese momento en ese planeta o incluso destruir el planeta. Entonces están muy atentos a todos los planetas de inferior evolución para
intervenir cuando tienen que intervenir en que hayan cosas que no vayan hacia adelante. Otra de las misiones que tienen los seres humanos de sexta dimensión es evitar que asteroides y cometas del universo choquen contra planetas habitados por seres humanos en evolución. Esto es curioso porque sabéis que se han hecho incluso películas sobre este tema y los científicos de la NASA todavía nos explican, porque claro, nosotros ya tenemos la tecnología suficiente en tercera dimensión, tenemos la tecnología suficiente para poder ver esos asteroides o esos meteoritos que vienen derechos hacia la Tierra. De hecho, sabéis que muchas veces incluso han salido noticias de la NASA, de cualquier estamento así, donde se ha anunciado que aparentemente hay un asteroide o un meteorito que viene derecho, absolutamente derecho hacia la Tierra y que, bueno, un choque de un asteroide de esas dimensiones o de un meteorito de esas dimensiones contra la Tierra, pues automáticamente podría producir la destrucción completa de todo lo que hoy en día conocemos como vida en esta Tierra. Y curiosamente todavía no se lo explican en muchísimas ocasiones a lo largo de la historia de la humanidad y sobre todo desde que nosotros somos capaces de ver esos asteroides y esos meteoritos, todavía no se explican a estos científicos cómo de repente un asteroide o un meteorito que venía derecho hacia la Tierra y que no había forma de hacer de evitar un choque contra la Tierra, no se explican cómo de forma milagrosa, de repente, sin más, hace puff y desaparece. No son capaces los científicos todavía de explicar ese fenómeno por qué pasa, pero sí que está constatado que eso pasa y muchísimas veces. Pues claro, pues pasa sencillamente porque ahí están nuestros hermanos mayores de sexta dimensión, que una de las misiones que tienen con sus tecnologías es evitar precisamente que los planetas habitados por seres humanos inferiores que están en evolución sean destruidos por este tipo de asteroides y este tipo de meteoritos que vienen del universo, ¿vale? Entonces es otra de sus misiones, protegernos de este tipo de cosas, protegernos de nosotros mismos, porque nosotros sabemos de sobra que somos capaces de destruirnos a nosotros mismos y al planeta, y ellos están ahí un poco con esa misión. Pues vamos a continuar a la séptima dimensión, porque la séptima dimensión es muy interesante. En la séptima dimensión tenemos los seres humanos que ya no son hermanos mayores, como veis. Pasamos un poquito de categoría y son hermanos superiores. Es lo que para el universo, dentro del reino humano, se considera como hermanos superiores. Es decir, son almas, son espíritus que habitan cuerpos humanos, pero son almas que tienen una evolución, una séptima evolución, están una evolución a nivel 7, con lo cual fijarse desde la 3 que estamos nosotros, pues todo lo que todavía pues hay que llegar y todo lo que todavía hay que empezar pues a tener. Estos seres humanos de séptima dimensión tienen unas características, por eso se llaman hermanos superiores, tienen unas características genéticas y unas características y unas capacidades tanto físicas como de todo tipo impresionantes. Estos seres humanos ya no usan tecnología. O sea, la tecnología es la sexta evolución porque la necesitan para poder llevar a cabo sus misiones en el universo. Pero en séptima evolución, los seres humanos ya no necesitan tecnología. ¿Por qué? Porque esos seres humanos de séptima evolución son seres humanos que han aprendido, que han sido capaces de desarrollar en su interior capacidades impresionantes, como por ejemplo telepatías, como por ejemplo salir y entrar de la materia, es decir, son almas que pueden introducirse perfectamente tanto en un cuerpo humano como en un cuerpo de un animal,
como en un cuerpo de un material, como en una piedra, como en un árbol, como en una planta, como en cualquier cosa. O sea, pueden introducir sus almas en cualquier materia y en cualquier cuerpo que ellos quieran. Y pueden entrar y salir de esos cuerpos y entrar y salir de esas materias a su antojo y a su voluntad cuando es necesario. Son seres humanos que son capaces de revertir cualquier enfermedad. Son seres humanos que ya no tienen absolutamente ninguna enfermedad. Son seres humanos que en sus cuerpos tienen una longevidad, y atender bien lo que voy a decir, son seres humanos que en su cuerpo tienen una longevidad o una esperanza de vida de 1200 años. 1200 años es el patrón original del cuerpo humano. O sea, cuando el cuerpo humano se creó, su patrón original está hecho y preparado para que los cuerpos de los seres humanos vivan 1200 años. Pero claro, no con la genética que nosotros tenemos ahora, que llevamos 40.000 años destruyéndola y disminuyendo nuestros genes, sino con la genética original de la construcción y la elaboración de los seres humanos, que ahora después hablaremos en las siguientes evoluciones, hablaremos de quién ha creado esas genéticas y quién ha creado esos cuerpos de estos seres humanos, ¿vale? Bueno, pues esa séptima dimensión es muy importante porque los seres humanos que hay ahí en esa evolución son completamente espirituales y con unas capacidades impresionantes, impresionantes. Pueden trasladarse a cualquier planeta del universo simplemente pensándolo. Una vez en ese planeta del universo pueden introducirse en cualquier cuerpo, construir cualquier cuerpo para ellos y que se asemeja al nuestro para pasar desapercibido y meterse dentro de él, introducirse dentro de un animal, dentro de una piedra, como decía, dentro de cualquier objeto, etcétera, etcétera. Su misión, por supuesto, con estas capacidades dentro del universo, su misión es dirigir la pedagogía de todos sus hermanos que están por debajo. Es decir, hermanos menores, hermanos mayores, los hermanos superiores, lo que hacen es dirigir un poco todo el proceso de aprendizaje y toda la pedagogía de aprendizaje que necesitan y todas las experiencias que necesitan todos los seres humanos que están en planetas por debajo de la séptima evolución. Entonces esa es un poco su misión y por eso tienen todas esas capacidades a nivel físicas para poder hacerlo y a nivel espiritual para poder hacerlo. Continuamos. Vamos a hablar de la dimensión 8 y 9. Pues en la dimensión 8 y 9... ¿Fran? Sí, dime, Ismael. ¿Fran? Dime, Ismael. Vale, sí. Perdona, es que estamos teniendo una lluvia de preguntas y claro, es imposible contestarlas a todas. Pero bueno, se nos quedan algunas preguntas de tintero que estarían bien responderlas. ¿Tenemos algún audio ya? ¿Tenemos algún audio ya todavía o todavía no? Audio creo que no. No tenemos audio todavía. No tenemos audio. Pero bueno, por escrito por el chat sí que es verdad que está todo el mundo un poco alterado con todas estas dimensiones, que no se nos escapan cosas, ¿vale? A ver, no sé si lo pronuncio bien. Wemer nos pregunta si el tiempo entre dimensiones es el mismo, transcurre el tiempo igual. ¿El tiempo en 3 dimensiones? Sí, ¿transcurre igual? Sí, el tiempo existe mientras que tengamos cuerpo físico, ¿vale? Es decir, hasta la séptima dimensión, que es la que acabamos de ver ahora, las almas utilizan cuerpos físicos, es decir, utilizan cuerpos de seres humanos para su evolución, para sus experiencias, para conseguir la evolución espiritual que cada alma va buscando, que luego al final de la charla vamos a hablar también de eso, de cómo se desarrolla esa evolución de las almas desde que nacen hasta que vuelven otra vez a donde tienen que volver. Luego lo veremos, no vamos a adelantar de momento nada, pero el tiempo es físico.
con lo cual existe mientras que existan cuerpos físicos. Es decir, el tiempo existe desde la primera dimensión hasta la séptima dimensión. A partir de la octava dimensión, que ya es el reino espiritual, ya no hay cuerpos de seres humanos, esas almas ya no necesitan cuerpos de seres humanos porque ya han vivido todas las experiencias que necesitaban vivir para su evolución. A partir de esa evolución octava y novena, ahí ya no existe el tiempo ya no cuenta. Por eso ahí ya no hablamos ni siquiera tampoco de cuánto va a vivir un ser humano, porque es que ya no está, ya no hay ningún cuerpo de ser humano en octava dimensión. Vale, otra pregunta, digo, son muchas. Olga Vallá nos pregunta que para pasar a cuarta dimensión, ¿en qué tenemos que evolucionar? Pues sobre todo fijarse lo que he comentado yo antes de cómo es una cuarta evolución, o sea, cómo es un planeta que alberga a almas de cuarta evolución. Ese planeta que alberga almas de cuarta evolución es un planeta que, como he comentado antes, que desaparecen fronteras, de que los seres humanos estamos todos estamos unidos completamente, de que no existen guerras, de que no existe odio, de que no existen propiedades, nadie tiene nada que sea propio, sino que todo está para el uso de todos en cualquier momento. Entonces, el pasar de tercera a cuarta dimensión precisamente pasa por el aceptar este tipo de cosas. A una persona que cada vez más sea una persona solidaria, que sea una persona que vive pues un poco en unión con el resto de sus hermanos de seres humanos, de que tiene en cuenta a sus compañeros seres humanos de su alrededor, personas que no buscan propiedades y que no intentan acaparar muchas propiedades o mucha economía, mucho dinero, porque se dan cuenta de que eso no es lo que le da la felicidad al ser humano, etcétera, etcétera. Todas esas personas que ya empiezan a tener estas características son personas que están en 3.8, 3.9, 3.9 y medio. ¿Alguna pregunta más, Ismael? ¿Tenemos o seguimos? Sí, bueno, hacemos una preguntita más y seguimos y luego seguimos con las preguntas. A ver, Francisco Trujillo nos pregunta que en qué frecuencia de vibración se encuentra cada vez que ascendemos. Perdón, no he entendido bien la pregunta de Paco. Vale, me comenta que en qué frecuencia vibramos cada vez que ascendemos de dimensión. Claro, tenemos que vibrar en el principio de la frecuencia a la que vamos a ascender. Es decir, cuando dejamos un cuerpo humano y nuestra alma tiene ya la evolución suficiente para volverse a reencarnar en un cuerpo humano de una evolución superior, esa alma, cuando su cuerpo físico ha muerto, esa alma tenía que estar ya vibrando en una sintonía muy cercana, una vibración muy cercana a la siguiente evolución. Por eso he comentado antes de que cuando un alma deja un cuerpo de tercera evolución, la siguiente reencarnación, si los maestros espirituales, si toda la jerarquía que está por encima de nosotros decide que ya tenemos la evolución suficiente para subir a cuarta, es porque la vibración que tenía el cuerpo que teníamos antes es de 3.9 o 3.9 y medio. Entonces, ese cuerpo tenía que tener una vibración muy cercana ya a la siguiente evolución. Vale, pues vamos a seguir porque si no se nos va el tiempo. Con las preguntas. Intentaremos responder que más podemos, pero claro, son muchísimas preguntas las que están pidiendo en nuestro chat. Vale, pues nada, vamos entonces a por ello. Perfecto, gracias. A ver. Vale, ponemos ya esto. Muy bien. Vale, pues en reino entramos en la octava y novena dimensión. Es el reino espiritual. O sea, ya no existen cuerpos humanos en esta dimensión. En estos momentos, o sea, en estas dimensiones es lo que se suele llamar maestros ascendidos dentro del reino espiritual. La categoría de maestros ascendidos son almas que han pasado todo el proceso físico, o sea, un alma para llegar a tener ciertas compresiones, para llegar a tener ciertas evoluciones, primero tiene que pasar por todas las experiencias que le va a facilitar un cuerpo humano, desde primera dimensión hasta
séptima dimensión, ¿vale? Con todas las características que os he comentado en cada una de esas dimensiones con cuerpo físico, ¿eh? A partir de ahora ya no hay cuerpo físico, a partir de ahora son maestros ascendidos los que están en esas dimensiones, octava y novena dimensión. ¿Y qué es lo que hacen los maestros ascendidos? ¿A qué se dedican los maestros ascendidos en octava y novena dimensión? Pues tienen una labor imprescindible en el universo. Fijarse que antes he comentado, a una de las preguntas que me ha pasado Ismael, antes he comentado que desde primera dimensión hasta tercera dimensión aproximadamente, de primera hasta tercera y demás, aproximadamente un ser humano necesita vivir unos 40.000 años aproximadamente y unas 1000 vidas aproximadamente para poder llegar a ese acceso a cuarta dimensión. A partir de ahí, de cuarta dimensión a séptima dimensión, pues también hay hay muchas vidas, pero ya no tantas, ¿eh? Ya no tantas porque conforme bajamos hacia abajo en las dimensiones se necesitan muchas más vidas y conforme vamos subiendo se necesitan menos. Entonces, bueno, pues aproximadamente a la séptima dimensión, aproximadamente con 50.000 años y con 1500 vidas aproximadamente se puede llegar a la séptima dimensión. A partir de ahí, los maestros ascendidos cogen un compromiso y es de continuar otros 50.000 años más, fijarse lo que os estoy comentando, por amor a las almas y por amor a sus hermanas almas que están en aprendizaje. Cuando ellos llegan a octava dimensión y han aprendido todo lo que tenían que aprender desde primera hasta séptima dimensión, su compromiso es estar otros 50.000 años más haciendo de maestros, profesores, pedagogos, de todos aquellos que están por detrás de ellos y que en estos momentos en todo el universo y en los billones de planetas habitados que hay en el universo están efectuando un aprendizaje desde primera hasta séptima evolución. Entonces son los maestros ascendidos, los que están constantemente atentos a cada una de las evoluciones que tenemos cada una de las almas que estamos ahora mismo reencarnadas. Y bueno, y haciendo que cada una de nuestras almas tengan las experiencias necesarias porque ellos saben de sobra qué es lo que a cada una de nuestras almas le falta por aprender, qué es lo que a cada una de nuestras almas le falta por adquirir. Y eso es lo que va a hacer que esas almas vayan teniendo unas experiencias u otras. Por eso sabéis que en nuestras vidas pues tenemos una serie de experiencias que a veces nos pueden gustar más, que a veces nos pueden gustar menos. Incluso vemos a nuestro alrededor muchas personas que tienen experiencias completamente diferentes a las nuestras, no tienen nada que ver con nuestras experiencias, pero es porque esas almas tienen una evolución completamente distinta a la nuestra, puede ser más, puede ser menos, puede ser igual, pero completamente diferente a la nuestra, y entonces los maestros ascendidos son los encargados de ir incorporando una serie de experiencias a cada una de las vidas que está viviendo cada una de las almas que están en proceso de evolución en el universo, ¿eh? Con lo cual es una labor importantísima para que las almas puedan llegar a su pleno desarrollo espiritual. Ahí están ellos durante 50.000 años más haciendo sus labores de maestros y sus labores de profesores para que nosotros podamos llegar al punto donde tengamos que llevar, a donde ellos han llegado y nosotros tendremos que llegar. Cuando nosotros lleguemos, cuando nuestras almas lleguen a esa octava y novena dimensión, lo que haremos es sustituirlos a ellos. Por eso ellos nos ayudan también a que vayamos evolucionando para que ellos luego también puedan evolucionar, porque ellos necesitan nuestro relevo, nuestras almas, porque todos vamos a llegar a la 40 dimensión, pero ellos necesitan que lleguemos también a la dimensión 8, nuestras almas vayan evolucionando para que ellos a partir de ese momento puedan soltar el relevo de pedagogos, el relevo de maestros en ese trabajo espiritual de las almas para que ellos puedan seguir de evolución, seguir a partir de la novena evolución hacia adelante.
Continuamos entonces con la 10ª dimensión. En la 10ª dimensión seguimos en el reino espiritual y en el universo está considerado como el inicio de la creación. Es decir, esta dimensión es importantísima porque, claro, hemos hablado de 40 dimensiones. Entonces, alguien se podría preguntar, ¿y las almas? No habéis hecho esa pregunta que yo sepa, pero bueno, me la hago yo. Las almas, ¿dónde nacen? O sea, las almas tienen que tener un inicio, porque si tenemos un proceso de aprendizaje, en algún momento tenemos que nacer, ¿eh? Entonces, ¿dónde nacen esas almas? Y bueno, pues esas almas, el universo las genera en la 10ª dimensión, no en la 40, ¿eh? Como podemos pensar que, bueno, pues en la última y vamos bajando, no. En la 10ª dimensión es donde se generan, es la dimensión creada por el universo para poder crear esas almas y a partir de ahí darle también la función que va a tener cada una de esas almas, que eso lo veremos luego un poquito más adelante. De la dimensión 11 a la dimensión 18, vamos pegando, ya veis, unos saltitos un poquito más grandes. Pues de la 11 a la 18 seguimos en el reino espiritual. Cuando hablamos de reino espiritual quiere decir que ya no existen cuerpos físicos que utilicen las almas. Eso se terminó en la 7ª. Pues en esa 11 a 18 dimensión es donde habitan los pedagogos del universo. Es decir, una cosa son los profesores y los maestros ascendidos, que son los que directamente están impartiendo las clases, por decirlo de alguna manera, o las enseñanzas, o haciendo que los alumnos vivamos esas enseñanzas, que son los maestros ascendidos, como hemos comentado, de la 8 a la 9, pero otra cosa es el grupo de almas que ya tiene como misión diseñar la pedagogía general de todo el universo. Es decir, estas almas, su misión es darle a los maestros ascendidos, darles el protocolo de la pedagogía que tienen que seguir para llegar a el máximo de la evolución de cualquier alma espiritual. Todos estos diseños pedagogos, todos esos diseños pedagógicos que luego estamos viviendo, es decir, nuestras vidas, las experiencias que estamos teniendo en nuestras vidas, todo lo que estamos viviendo en ellas, todo está regido por una pedagogía que está diseñada muchísimo más alta que nosotros. En este caso, en la dimensión 11, en la dimensión 18, hay pedagogos del universo que han diseñado la vida que nosotros estamos viviendo en estos momentos. ¿Por qué? Porque esos pedagogos del universo tienen conocimiento y saben la evolución de cada una de las almas del universo, con lo cual diseñan un plan perfecto para que esa alma viva en esa vida que se va a reencarnar. Un diseño perfecto para empezar a aprobar asignaturas que tiene pendientes. Ese diseño se lo pasan a los maestros ascendidos, que son los encargados de generar las actividades y las experiencias necesarias para que nosotros tengamos el aprendizaje que los pedagogos del universo han considerado que tengamos que tener. Me imagino que se entiende y si no, pues luego lo explicamos un poquito mejor. La siguiente dimensión sería entre la 19 y la 29. En esas dimensiones, también en el que están, por supuesto, incluidas en el reino espiritual, ya no existen cuerpos, tenemos los administradores del universo. Las almas que llegan a esos niveles son almas cuya misión es administrar el funcionamiento de todo el universo. Son los regentes de es decir, cada planeta, por ejemplo, tiene un regente espiritual que es el que administra el funcionamiento y todo lo que pasa en ese planeta y sabe de sobra lo que tiene que pasar y lo que no tiene que pasar y sabe de sobra el proceso que ese planeta tiene que ir, etcétera, etcétera. Nosotros en el planeta Tierra tenemos nuestro regente que forma parte de la dimensión entre la 19 y la 29, porque es un administrador del universo.
y cada planeta del universo tiene su regente, que es el que controla y el que dirige el funcionamiento de toda la evolución de ese planeta. Esos son las almas espirituales que por su evolución han llegado ya a la dimensión 19 a 29, los administradores del universo. La siguiente evolución, veis que damos ya saltos más grandes, es de la dimensión de la 30 a la 38. Entre la 30 y la 38 son seres espirituales que están considerados en el mundo espiritual como creadores del universo. Es decir, esos seres espirituales, la función que tienen dentro del universo es la de crear. ¿Qué es lo que crean? Pues crean precisamente todo lo que nosotros estamos acostumbrados a ver a nuestro alrededor y creemos que ha sido algo que toda la vida ha estado ahí y que ha sido por arte de magia o por arte de evolución, etcétera, etcétera. Pues no. Estos creadores espirituales se dedican a crear planetas en el universo, se dedican a crear la vida dentro de los planetas, la vida mineral, o sea, la vida vegetal, y son los creadores de los seres humanos, es decir, son los que crean los seres humanos que se necesitan en cada uno de los planetas habitables para que las almas puedan utilizarlos para generar sus experiencias de evolución espiritual. Esos son los que incorporan el ADN correcto y perfecto en la materia del ser humano para que se pueda constituir un cuerpo perfecto para que nuestras almas puedan utilizar esos cuerpos para tener las experiencias necesarias de evolución a nivel espiritual. Eso es la función importantísima, por eso veis que es ya una evolución muy superior de estas almas que se dedican en el universo a crear. No hay nada más bonito y más bello que crear, con lo cual ahí están también nuestras hermanas, las almas creadoras que se disponen a hacer esta función. Aumentamos la dimensión 39. ¿Fran? Sí, Ismael, dime. Vale, vamos un par de preguntitas más, que nos estamos llegando casi al final y se van poniendo poco a poco con el igual. Tengo una pregunta de un audio. ¿Te lo pongo? Claro, vamos a escucharla. Vale. Él es Paco Trujillo de Elche. Buenas tardes. A ver, Fran, ¿en qué dimensión pondríamos a los ángeles y arcángeles? Gracias, buenas tardes. Pues mira, la primera pregunta en audio que tenemos no voy a tener más remedio que decirle a Paco que se espere un poquito. porque es que precisamente eso entra dentro de lo que voy a explicar a partir de muy poquito. Entonces vamos a guardarnos ahí un poquito esa pregunta de Paco de qué es lo que podríamos considerar como ángeles y arcángeles, ¿vale? Y veréis cómo luego lo vamos a entender, en dónde estarían clasificados esos dos niveles, ¿vale? Entonces me sabe mal no contestar a la primera pregunta de audio, pero es que lo vamos a ver en nada, en cuestión de nada. Paco es que va por delante, entonces pues claro, va por delante, pues tiene esa ventaja. Vale, una pregunta que es interesante, ¿vale? Para cortar un poquito de esto. Sara de Arce nos pregunta que hasta qué dimensión hay sexo como sexo real, como carnal. Sí, exactamente. Normalmente en séptima dimensión, o sea, los seres humanos de séptima dimensión, incluso a veces también de sexta, pero sobre todo los de séptima dimensión, que es ya la última dimensión, son seres que no son ni hombres ni mujeres. Creo que es Afrodita, creo que es lo que se suele decir. Bueno, no son ni hombres ni mujeres, ¿vale? Es decir, no existe el sexo masculino ni el sexo positivo, ni el sexo masculino ni el sexo femenino dentro de los cuerpos perfectos de séptima dimensión. Son cuerpos que no tienen sexo. Es decir, no son ni hombres ni mujeres, son cuerpos perfectos humanos. Entonces, claro, ahí ya no entra
todo lo que es el tema de relaciones a nivel sexual. Sin embargo, de ahí para abajo, de sexta dimensión para abajo, sí que sigue habiendo diferencias de sexo entre hombre y mujer, con lo cual también relaciones a nivel de sexo entre hombres y mujeres, ¿vale? Que hay que aclarar, por supuesto, hay que aclarar que la relación sexual forma parte del diseño espiritual del ser humano, ¿eh? Porque, claro, ya sabemos que, sobre todo, la trayectoria de muchas religiones que hemos tenido en nuestra sociedad, pues han intentado separar por completo la sexualidad de la espiritualidad. Y bueno, y eso, por supuesto, es una barbaridad, porque todo aquello que esté dentro del ser humano forma parte del diseño original de los creadores del universo y por lo tanto necesario para el funcionamiento del ser humano y necesario de ese cuerpo. Otro día, si queréis, hacemos, porque si no sería extenderme ya demasiado, hacemos una charla incluso dedicada a qué función tiene la sexualidad dentro de nuestro cuerpo, ¿eh? Y qué relación tiene también incluso con el mundo espiritual, ¿eh? Que la tiene mucha, ¿vale? Muy bien. ¿Continuamos entonces, Ismael? Correcto, pues de momento sí, es que digo, hay más preguntas, pero las preguntas son un poquito, creo que van un poquito a veces encaminadas, a veces no van tan encaminadas. Vale, pues vamos a continuar y así intentamos terminar cuanto antes la charla y dejamos luego también un espacio al final, aunque si surge alguna pregunta interesante me vas cortando, ¿vale? Perfecto, Fran. Vale, pues vamos a continuar entonces. Bueno, pues nos habíamos quedado en una dimensión muy interesante, porque, claro, ¿qué habrá en la dimensión 39? Fijarse que estamos llegando ya casi a la última dimensión, y puede ser que nos llevemos una sorpresa cuando veamos quién está en la dimensión 39, porque mucha gente cuando hablo de estos temas no se espera que quien voy a decir esté en la dimensión 39, ¿vale? Así que, sin más, vamos a revelarlo y vamos a verlo. ¿Quién está en la dimensión 39? Pues ahí está. Está Dios. Lo que llamamos Dios, lo que llamamos Padre, lo que llamamos Mahoma, lo que llamamos Alá, lo que llamamos Jehová, lo que llamamos cada uno como quiera llamarlo, ¿vale? Pero ese Dios, ese Padre, como queramos llamarlo, no está en la dimensión 40. Está en la dimensión 39. Ahora veremos después lo que hay en la dimensión 40. O sea, Dios en este caso, o el Padre de todos los seres espirituales, en este caso es el gerente general, por decirlo de alguna manera, es el gerente general del universo y es el que genera todas las acciones necesarias en el universo para que este funcionamiento que hemos visto que tiene el universo sea el correcto, y el que vela para que todas las leyes espirituales, que otra charla que haremos más adelante será sobre las leyes espirituales para ir conociéndolas un poquito, pues es el que vela para que todas las leyes espirituales se vayan cumpliendo para que la evolución de las almas espirituales sea la correcta, ¿vale? Entonces ahí tenemos en esa evolución a Dios, que vuelvo a repetir, que muchas veces la gente se sorprende porque se lo espera en la 40. Eso quiere decir que ¿qué habrá en la 40? Vamos a ver, ¿qué es lo que tenemos en la 40? Pues en la 40 lo que tenemos es lo que en el universo se llama el absoluto. ¿Y qué es el absoluto? Pues el absoluto es una base de datos impresionante, es decir, toda la información del universo, todo lo que se necesita a nivel para construir el universo, para manejarlo, para ser pedagogo, para ser creador del universo, para ser administrador del universo, todo lo que se necesita para tener información, para poder hacer cada uno su función, es una base de datos grandísima, impresionante, que en el mundo espiritual se llama el absoluto, es decir, desde esa base de datos de la dimensión 40 es de donde Dios coge toda la información necesaria y posible para transmitirla a
todas las almas espirituales que tienen una misión en este mundo espiritual, ya sean pedagogos, ya sean creadores, ya sean administradores, ya sean maestros ascendidos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, en la dimensión 40 tenemos ese absoluto, que es de donde parte toda la información del universo, ¿vale? Por eso no está Dios en la 40. Pues a partir de ahora vamos a ver otro tema. Ya nos vamos a ver las dimensiones que acabamos de ver. Vamos a terminar la charla viendo la evolución del alma. Es decir, acordarse que antes, cuando hemos hablado de las dimensiones, hemos hablado que el alma se crea en la 10ª dimensión. Es decir, los creadores del universo, las almas que están destinadas a crear almas, las crean en la 10ª dimensión. Pero vamos a ver a partir de ahora qué evolución tiene esa alma, hacia dónde va esa alma y cómo va esa alma, y qué es lo que tiene que hacer esa alma una vez que está creada. Y empezamos en descenso, es decir, el funcionamiento del aprendizaje de las almas es primero en descenso y después en ascenso. Y ahora vamos a explicar un poquito lo que es eso. Iniciamos la creación en la 10ª dimensión, como hemos hablado antes. Bajamos a la dimensión 8 y 9. En la dimensión 8 y 9, las nuevas almas reciben el diseño de sus destinos y su función. Es decir, acordarse que hemos hablado antes que en la dimensión 8 y 9 están los maestros ascendidos. Y los maestros ascendidos, su función, una de sus funciones es llevar adelante todo el diseño del aprendizaje de las almas que están encarnadas, pero no solamente las que están encarnadas, sino también de estas almas nuevas que están empezando a crearse. En el universo este tipo de almas se llaman almas inocentes, es decir, las almas inocentes. Las almas que están en descenso, las que empiezan en la 10ª dimensión y van bajando dimensiones, y ahora vamos a ver cuál es la misión en cada una de esas dimensiones, el universo les llama almas inocentes. Pero en las religiones, sobre todo en las nuestras, esas almas en descenso llamadas inocentes se les llama de otra forma. ¿Sabéis cómo se les llama? A ver, Ismael, que creo que está por ahí. Contestamos a Paco con lo que vamos a decir ahora. ¿Cómo crees que se le llama en nuestra 3ª dimensión o en nuestra sociedad o en nuestras religiones? ¿Cómo crees que se le llama a lo que el universo llama almas inocentes en descenso? En descenso. ¿Qué preguntaba Paco hace un momento? Y sí, ¿cuáles son los ángeles y arcángeles? Con lo cual, las almas, y te lo preguntaba a ti para que de esta forma pudiéramos contestar directamente a Paco, que sabes que he dicho, en un momentín le contestamos, ¿vale? Pues estas almas, precisamente que están en descenso y que el universo llama almas inocentes, es lo que nosotros llamamos ángeles. O sea, los ángeles en realidad son almas que todavía no han tenido la experiencia de pasar por cuerpos humanos. Son almas inocentes, por eso el universo les llama almas inocentes, porque todavía no han empezado a vivir las experiencias humanas. Imaginarse lo que pasa cuando empezamos a vivir las experiencias humanas, que ya no somos tan inocentes. Entonces, son inocentes porque no tienen todavía ninguna vivencia física de ningún tipo. Y por eso van en descenso y es lo que normalmente se suele llamar ángeles. Ahora vamos a ver para qué, entre comillas, para qué el universo utiliza esas almas en descenso o esos ángeles. ¿Vale? Pues en la dimensión 8 y 9 entran en el diseño de sus destinos y su función. Los maestros espirituales, los maestros ascendidos de esa dimensión 8 y 9 son los que junto con las nuevas almas les ayudan a diseñar
todo lo que van a hacer a lo largo de su aprendizaje, a lo largo de toda su evolución espiritual. Por eso en esa dimensión 8-9 las nuevas almas reciben su diseño original de todo el proceso que van a seguir durante toda su eternidad, hasta la vuelta a la dimensión 40. Seguimos bajando y cuando esas almas inocentes llegan a la dimensión 7, se crean grupos de trabajo espirituales, es decir, en la dimensión 7, junto con los seres humanos, que son, acordarse que son los seres humanos hermanos superiores, que son de dimensión 7, que es, acordarse que eran completamente espirituales y que no tenían unas capacidades impresionantes, pues junto con estos seres se generan grupos de trabajo para ayudar al resto de almas que están en proceso ascendente y en proceso de aprendizaje. Es decir, por eso a veces decimos que tenemos ángeles de la guarda. Por eso a veces decimos que tenemos ángeles que nos guían. Por eso a veces decimos que tenemos ángeles que nos ayudan a comprender ciertas cosas o nos ayudan en algunas funciones que tenemos. Y hablamos de ángeles. Claro, es verdad. Son ángeles porque nosotros le hemos puesto ese nombre, pero en realidad son almas inocentes en descenso que en la dimensión 7 se han incorporado a un grupo. Es decir, puede haber grupos de almas en descenso inocentes protectoras, grupos guiadoras, grupos de apoyo a la función que tiene que hacer cada uno de nosotros en estas vidas, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que se han incorporado en ese grupo, los hermanos mayores de séptima dimensión son los que les ayudan a esas almas o a esos ángeles a incorporarse a ciertas almas que están viviendo una vida física para que les acompañen durante toda esa vida y les ayuden en todo lo que necesiten para que puedan hacer lo máximo posible pues todo aquello que han hecho hacer en esa encarnación. Eso es lo que nosotros llamamos ángeles, y su diseño de a dónde van a ir y con quién van a ir y cómo y en qué sentido les van a ayudar, eso se crea en la dimensión 7. Siguen bajando las almas, en este caso las almas inocentes, y entre cuarta y sexta dimensión empiezan a hacer funciones con hermanos mayores. Es decir, en la séptima dimensión ya les han dado la incorporación a un grupo. Por ejemplo, pues hay almas en descenso inocentes que se ha decidido que formen parte del grupo de ángeles de la guarda, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Pues esos ángeles de la guarda bajan de cuarta a sexta dimensión y forman parte de los equipos de los hermanos mayores que van a ayudarnos en nuestras funciones. Acordarse que antes hemos hablado que entre cuarta y sexta dimensión, sobre todo en sexta dimensión, pues hay hermanos que incluso con sus tecnologías nos visitan, nos apoyan, vienen de otros planetas para vigilar que este planeta no le pase nada, etcétera, etcétera. Pues junto con ellos pues empiezan a hacer funciones de apoyo y de ayuda al resto de planetas que están por debajo. Siguen bajando. Una vez que han cumplido ya esa misión, siguen bajando, y entre la dimensión 1 y 3, es decir, en la que estamos nosotros ahora mismo, en la que nuestras almas están viviendo ahora mismo una experiencia física, pues en esas dimensiones estas almas hacen funciones también con los hermanos menores, no con los mayores, que antes hemos visto, sino con los menores, que los menores somos nosotros. Con lo cual, ahí en esta dimensión se convierten en los ángeles que nosotros decimos que tenemos a nuestros lados. En los ángeles que nos ayudan, que nos apoyan, que nos guían. Hay quien les llama guías espirituales, hay quien les llama ángeles, hay quien les llama como quiera llamarlos. Pero en realidad son almas inocentes en descenso que están cumpliendo una misión, en este caso en su descenso, en este caso de acompañarnos, guiarnos y protegernos durante toda la experiencia terrenal y física que vamos a tener con los cuerpos humanos entre primera y tercera dimensión. Seguimos bajando, la alma no queda ahí, seguimos bajando, y acordarse de la dimensión cero.
Pues esas almas o ángeles, como queramos llamarlos, cuando terminan de hacer ese trabajo y terminan de hacer esa función de primera a tercera dimensión de apoyo y ayuda a todos los seres humanos junto con las almas que hay dentro de ellos, cuando esa misión ya está cumplida, siguen bajando y se incorporan en ese momento al reino mineral, al reino mineral, es decir, a la parte más básica de las dimensiones, el reino mineral. Esas almas se incorporan dentro de una piedra, dentro de un cristal, dentro de tal, forman parte de la experiencia. A partir de ese momento, a partir de incorporarse en el reino mineral, es el momento en que empieza el ascenso. Veis que el alma desde la 10, de la dimensión 10, ha ido bajando, pero no bajando simplemente por bajar. El universo lo aprovecha todo. Y ya veis que cada vez que han bajado un poquito, han cumplido también una serie de misiones con las almas que estaban ahí también haciendo pues otras misiones, ¿vale? Pero llega un momento en que terminan todas esas misiones y llegan al reino mineral. Se incorporan dentro del reino mineral y a partir de ahí ya empiezan a subir. ¿Y por qué empiezan a subir? Porque a partir del reino mineral es cuando empiezan a tener vivencias dentro de estamentos físicos. ¿Con qué fin y con qué motivo? Para recoger durante todo el proceso de ascenso de su alma, para recoger toda la información posible del mundo mineral, del mundo vegetal, del mundo animal y por último del mundo humano. Ese es el proceso de ascenso que van a hacer. Con lo cual, a partir de ahí van a subir a la dimensión 0 y van a empezar a tomar información del reino mineral. A partir de ahí siguen subiendo y van a tomar información del reino vegetal. Siguen subiendo y van a tomar información del reino animal. A partir de esas tres dimensiones, el reino mineral, vegetal y animal, esas almas que ya no son almas inocentes, que ya han dejado de ser almas inocentes porque han empezado ya a vivir experiencias dentro de estamentos físicos, a partir de ahí ya van cogiendo esas informaciones y van llenando toda la base de datos que deben de tener al final cuando terminan todas las informaciones cuando llegan a la séptima, toda esa base de datos la van llenando poco a poco. A partir del reino animal, a partir de que han pasado sus almas por todos los reinos animales, porque cuando hablamos de reino mineral, hablamos que hay que pasar por todos los estamentos minerales. Cuando hablamos del reino vegetal, hablamos que hay que pasar por todas las vegetaciones posibles y por haber en el planeta. Cuando hablamos del reino animal, hablamos de que hay que pasar por todos los animales habidos y por haber en el planeta de todo tipo. O sea, estamos hablando de billones y billones y billones a veces de años y de vidas, ¿vale? Vale, pues a partir de ahí empezamos en la primera dimensión y entramos ya en la primera evolución del ser humano, en la dimensión 1, donde ya comienza la evolución espiritual. Es decir, hasta que no llega esa alma que está ascendiendo, hasta que no llega a la primera evolución del ser humano, no empieza la evolución espiritual. Lo que ha vivido anteriormente es una recogida de información de todo lo que está en ese planeta. Pero a partir de este momento, a partir de la primera evolución, ya empieza la evolución espiritual y ya hemos hablado antes de las características de la dimensión 1. Entonces aprende cosas de las vivencias y experiencias que esos cuerpos de dimensión 1 le van a ofrecer. A partir de ahí siguen subiendo y entran en dimensión 2 y aprenden todas las experiencias y todas las evoluciones que le va a facilitar un cuerpo humano de evolución 2, que antes sabéis que hemos hablado de ellas. Siguen subiendo y pasan a la evolución 3. Y cuando llegan a la evolución 3 empiezan a vivir todas las experiencias y todas las evoluciones espirituales que le va a conceder el estar dentro de un cuerpo humano de tercera evolución, que es en el que nosotros estamos ahora mismo. Pero siguen subiendo y llegan a cuarta evolución y en cuarta evolución se convierten en almas que
que están dentro de cuerpos que son hermanos mayores, ya no son hermanos menores. Y entonces también esas almas empiezan a recoger todas las informaciones del tipo de vida, del tipo de experiencias que existe en un cuerpo humano de cuarta evolución. Continúan subiendo, llegan a quinta dimensión, siguen siendo hermanos mayores y recogen todas las informaciones de vivir en quinta dimensión. Continúan subiendo, llegan a sexta evolución, siguen siendo hermanos mayores y recogen todas las experiencias posibles y por haber que les va a conceder estar en un cuerpo de sexta evolución, pero continúan ascendiendo y llegan a séptima dimensión y se convierten en hermanos superiores y se convierten en hermanos superiores con una evolución espiritual 7 y ya sabéis lo que hemos hablado antes de cuáles eran todas las funciones que tienen las almas y los cuerpos humanos de séptima dimensión. Aprenden de toda esa experiencia, siguen subiendo, llegan a maestros ascendidos y en esas dimensiones 8 y 9 están 50.000 años de los nuestros haciendo de pedagogos y de maestros para el resto de hermanos que están inferiores a ellos y aprenden, esas almas aprenden de todas esas experiencias que les está ofreciendo la posibilidad de ser maestros ascendidos. Pero siguen evolucionando, llegan a décima evolución y en esa décima evolución se convierten precisamente en las almas receptoras de las nuevas. Fijarse que de ahí han salido. Estas almas que han hecho todo el recorrido han vuelto otra vez a el punto de donde ellas salieron, que es la décima dimensión. Y ahora se tienen que convertir en almas receptoras de las nuevas almas. Son las que van a ayudarles, apoyarles, junto con ellas a generar su misión que van a tener a lo largo de toda su existencia en el universo, etcétera, etcétera. Veis que lo que hicieron en su día con ellas, después de haber pasado todo el proceso de descenso como almas inocentes y de todo el proceso de ascenso como almas ya no inocentes, sino que receptoras de todas las informaciones, pues a partir de ese momento llegan a décima y tienen que hacer ellas lo mismo que hicieron con ellas en su día, ayudar a las nuevas almas que llegan. Pero continúan subiendo e ingresan en el grupo de pedagogos del universo y esas almas que en su día partieron de la décima dimensión y que han hecho todo el proceso de descenso y de ascenso, empiezan a ser en esos momentos pedagogos del universo, es decir, lo que diseñan todas las experiencias que tiene que vivir cada una de las almas en cada una de las vidas en todo su proceso espiritual. Se convierten en pedagogos del universo. Continúan evolucionando e ingresan en el grupo de los administradores del universo y entonces empiezan a aprender cómo se administra el universo, cómo se administra un planeta, cómo se administra una galaxia, cómo se administra el universo en sí, etcétera, etcétera. Entonces empiezan a aprender y empiezan a integrar en su información toda esa capacidad de ser administradores del universo. Pero no quedan ahí, continúan ascendiendo y llega un momento en que llegan a la dimensión 30-38, que ingresan en los creadores del universo, con lo cual esas almas que en su día fueron creadas, ahora mismo se convierten en creadores. Es decir, van a hacer lo mismo que hicieron con ellas. O sea, a partir de ahora van a ser ellas las que van a empezar a crear nuevas almas, las que van a empezar a crear nuevos mundos, nuevos planetas, nuevas plantas, nuevas piedras, nuevos metales, nuevas razas de animales, nuevos seres humanos, etcétera, etcétera. Esas almas que salieron de la nada. Y llegan a la dimensión 39 y cuando llegan a la dimensión 39, ¿qué es lo que hacen? Se fusionan con Dios, con el Padre, como lo que queramos llamarlo. Es decir, vuelven a Dios con toda la información plena de todo lo que han podido experimentar y evolucionar en su descenso y en su ascenso de las 40 dimensiones. Llegan a Dios y le entregan a Dios como almas, se fusionan con Él, se convierten en Dios, o sea, dejan de ser almas individuales y se fusionan con Dios y le entregan al mismo tiempo toda la conciencia espiritual que han recogido en todo el proceso de descenso y en todo el proceso de ascenso como almas espirituales, ¿vale? Y a partir de ahí Dios, con toda esa información, lo que hace es que transfiere a la dimensión 40
toda esa información aprendida de todas esas almas que constantemente se están fusionando con él porque en su día salieron a hacer el recorrido de todas las almas, ¿vale? Entonces llega un momento en que toda esa información automáticamente se vuelca en la base de datos de la dimensión 40 para que quede a disposición de todas aquellas almas que necesiten cualquier información, tanto para crear, tanto para ser pedagogos, tanto para ser administradores, tanto para ser maestros ascendidos, etcétera, 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 ¿vale? Bueno, y no queda ahí, sino que vuelve a empezar el ciclo, porque podríamos pensar, uy, qué pena, se acabó la vida del alma. Pues no, no es así, porque a partir de ahí vuelven otra vez a hacer un ciclo espiritual, es decir, vuelve a comenzar el ciclo de crearse otra vez de nuevo nuevas almas en la 10ª evolución a partir de la información de la dimensión 40, etcétera, etcétera, y vuelve otra vez a hacer otra vez todo el recorrido de evolución, con lo cual como veis, lo que es el recorrido, lo que es la experiencia de las almas espirituales es infinito, es un constante bucle infinito de constante recogida de aprendizaje, de experiencias, de evolución espiritual, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que es algo que está en constante movimiento y es algo que no para nunca. Y bueno, y por supuesto, lo que se nos queda un poquito claro de este tema es que, como veis ahí en la diapositiva, es que en realidad lo que somos seres espirituales en constante evolución, ¿eh? Somos espirituales que no estamos parados nunca ni estamos frenados nunca a nivel evolutivo, sino que depende cómo esté nuestra evolución, tendremos unas misiones diferentes en el universo y tendremos una evolución distinta en el universo, pero nunca para nuestra evolución. Siempre constantemente estamos evolucionando dentro del universo. Y hasta aquí hemos llegado. Este es un poquito el proceso de funcionamiento del universo y el que quería explicar lo más brevemente posible, aunque no, como siempre, creo que se ha hecho un poquito más tarde de lo que esperábamos, pero bueno, forma parte ya de las charlas que estoy acostumbrado a dar, que se me va siempre el tiempo. Siempre que voy a dar una charla, siempre mis compañeros siempre me dicen que sea cortita, y digo, sí, no te preocupes, va a ser cortita, lo intentaremos, pero nunca lo consigo, bueno, no sé por qué. Dime, Ismael. Vamos a ver, dos preguntitas, ¿vale? Tenemos otro audio que te lo voy a poner para que a ver si la gente se va animando a la próxima charla que hagamos a utilizar también el audio, que también nos da alegría escuchar a la gente, es importante. Aparte que también nos pueden escribir por el chat, pero bueno, es importante escuchar a las personas que nos están escuchando. Te pongo el audio. Hola, soy Rosana desde Alcoy. Una preguntita. Cuando desencarnas en este planeta, en esta vida, ¿a qué dimensión vas? Gracias. Vale, va a depender, gracias Rosana por la pregunta, va a depender mucho, como hemos dicho al principio, de la evolución en la que estamos como alma en estos momentos. La gran mayoría de seres humanos que hay ahora mismo en este planeta son seres humanos que albergan almas que están entre el 3.0 y 3.9,9. Entonces, depende en qué posición estemos de esa evolución del 3.0 al 3.9,9, pues posiblemente tengamos que volver a reencarnarnos otra vez en este planeta, o si ya estamos en disposición nuestras almas de reencarnarnos en un cuerpo de cuarta evolución, ya no de tercera, pues posiblemente nuestra siguiente reencarnación posiblemente ya no sea en este planeta, mientras que este planeta siga siendo un planeta de tercera evolución. Mientras que siga siendo de tercera evolución, la siguiente evolución, reencarnación puede ser que sea en otra. Porque este planeta, como sabéis que hemos hablado en un principio de la charla, este planeta va camino de dar un salto evolutivo para albergar a almas de cuarta, quinta y sexta evolución.
dejará de albergar almas de primera, segunda y tercera como ha sido hasta ahora y dará ese salto evolutivo que es en lo que estamos, pero claro, ese tiempo entre un salto de tercera a cuarta a nivel planetario, ese tiempo no podemos saber cuánto tiempo es, porque para el universo no le importa el tiempo. Entonces, si nuestros cuerpos mueren antes de que este planeta haya podido dar el salto cuántico a cuarta evolución, pues si nuestras almas están preparadas para vivir ya una experiencia de cuarta evolución, pues entonces ya sí que seguro que nuestra siguiente encarnación en un cuerpo físico va a ser en un planeta distinto a este, va a ser en un planeta donde ya se esté impartiendo las clases de cuarta evolución. Perfecto. Pues en principio creo que las preguntas que tenemos son de otras charlas y demás, y por mi parte creo que podríamos despedir esta charla, si te parece bien. Como quieras, si hay alguna cosita más, una pregunta así rápida, porque no se haga tampoco mucho más tarde, como tú quieras. Si tú ves que hay alguna más por ahí. Lo malo que tiene el no ser presencial es eso, que dependemos un poco de las preguntas que la gente vaya poniendo ahí en el chat o en los audios. Y bueno, en presencial ya sabemos que siempre es más interactivo, pero bueno, os animo Sí, a que hagáis alguna pregunta más de última hora, si queréis, sobre lo que hemos hablado y a partir de ahí, pues ya como tú quieras, Ismael. claro, nos están preguntando en general, ¿vale? Que las almas en particular, que si se van reencarnando constantemente. ¿Puedes contestar también esa pregunta? Si o realmente las almas tienen un tiempo para que vayan reencarnándose según donde vayan o de evolución que tengan. Perdón, es que no he entendido muy bien la pregunta. ¿Me la repites, por favor? Sí. A ver, que las almas se van reencarnando constantemente o se van reencarnando según la necesidad de la evolución que tenga cada uno. Ah, vale, sí. Creo que la pregunta va porque más o menos qué puede tardar un alma entre una reencarnación y otra. Que quizás puede ser que vaya más por ese camino, ¿no? La pregunta. Es que como así un Si poco es sí. instantánea, las reencarnaciones si son inmediatas, instantáneas o hay un tiempo entre una reencarnación y otra. Creo que puede ir más por ahí, ¿verdad? Sí, correcto. Vale. Pues vale, va a depender muchísimo del plan de estudio, entre comillas, que tenga el alma. Va a depender muchísimo. Y va a depender de cómo haya aprovechado el alma, cómo haya aprovechado el tiempo de estudio en esa reencarnación, esta reencarnación que le ha tocado ahora. Es decir, si un alma viene a vivir una experiencia de tercera dimensión y tiene una serie de asignaturas pendientes para vivir en esa encarnación, una serie de experiencias que tiene que vivir para tener una serie de aprendizajes, si esa alma es capaz de terminar esa vida, de terminarla con todas las experiencias que ha venido a vivir y con todos los aprendizajes que ha venido a aprender en esas experiencias, es capaz de terminarlas al 100%, seguramente cuando se vaya a su cuerpo, cuando ella salga de su cuerpo y cuando vuelva al mundo espiritual, seguramente la reencarnación no va a ser rápida. ¿Por qué no va a ser rápida? Porque como ya ha terminado el plan y el plan pedagógico que los maestros espirituales habían diseñado para esa alma en esa vida en concreto, como lo ha terminado, pues hay que volver a diseñar un nuevo plan pedagógico para la siguiente vida. Y entonces eso ya es un trabajo en común entre el alma, sus maestros espirituales, sus almas superiores, etcétera, etcétera. Entonces tardará seguramente tiempo hasta que ese diseño nuevo para esas nuevas aprendizajes esté diseñado en el mundo espiritual. Sin embargo, cuando el cuerpo que tenemos en una encarnación muere y esa alma no ha podido llevarse de esta vida los aprendizajes que tenía previsto, o bien, bueno, porque quizás el cuerpo pues ha muerto antes de lo que estaba previsto, o bien porque el alma y el cuerpo no se han puesto de acuerdo y entonces
la forma de vivir que ha tenido la persona, las actividades que ha tenido la persona, los errores que hemos cometido en la vida, en esa vida, etcétera, etcétera, pues nos ha hecho tener un mínimo aprendizaje de lo que veníamos a aprender. A lo mejor si veníamos a aprender en una vida, veníamos a aprender un 100% de aprendizaje, pues ese tipo de errores, ese tipo de actitudes no correctas, ese tipo de acciones que a lo mejor no iban encaminadas hacia donde el alma quería, pues nos hace terminar una vida con un aprendizaje a lo mejor de un 20, de un 30, de un 40%. Como no se ha terminado el aprendizaje de esa acción pedagógica, de ese proyecto pedagógico, muchas veces esas almas, cuando mueren su cuerpo, su reencarnación sí que es bastante rápida. O sea, suele reencarnarse en otro cuerpo bastante rápido. ¿Pero por qué? Porque no hay que diseñar un nuevo proyecto pedagógico, porque el proyecto pedagógico ya lo tiene hecho, pero no lo ha terminado. No lo ha terminado por las circunstancias que hemos hablado antes. Y como no lo ha terminado, simplemente es volver a reengancharse otra vez al aprendizaje espiritual y volver a continuar con lo que no ha aprendido hasta ahora y volver a engancharse en el punto donde se quedó cuando su cuerpo murió. Entonces, por eso es la diferencia que hay entre las reencarnaciones rápidas y las reencarnaciones lentas. ¿Una preguntita más? Vamos allá, ya que nos ponemos. Vale. Sandy también nos dice que ¿dónde van las almas de cuerpos que han fallecido hasta que vuelven a reencarnarse en otro? Las almas vuelven al mundo espiritual y el mundo espiritual es lo que hemos visto antes. Acordarse que cuando hemos visto las dimensiones, hemos visto ciertas dimensiones que empezaba a poner el reino espiritual. El reino humano llega hasta la séptima dimensión y a partir de la octava dimensión hacia arriba son reinos espirituales. Las almas que salen de cuerpos vuelven a ese reino espiritual, ¿vale? No es que estén en esa dimensión a donde vuelven, sino que vuelven al reino espiritual para que sus maestros espirituales, que en este caso pueden ser maestros ascendidos, pueden ser pedagogos del universo, para que sus maestros espirituales en esas dimensiones en concreto puedan convivir con ellas para diseñar un nuevo proyecto a nivel de desarrollo espiritual. O sea que las almas cuando salen de los cuerpos van a esas dimensiones donde está el reino espiritual y donde están esas entidades espirituales evolucionadas, para tener una conexión directa con ellas para evaluar lo que han hecho hasta ahora y diseñar un nuevo proyecto a partir de ese momento. Perfecto. ¿Alguna más? ¿Tenemos por ahí? Ahora que nos hemos animado. Vale, pero un segundo, que estoy contestando también voy a deciros cuál es nuestro correo electrónico, ¿vale? Porque veo que hay gente que no está todavía en nuestro chat y nos están pidiendo que cómo pueden hacer los audios. Nuestro correo electrónico es info.nueva.espiritualidad@gmail.com, ¿vale? Ahí nos tenéis que poner vuestro nombre y vuestro teléfono y os mandaremos un enlace para que podáis estar en nuestro chat. Para que puedan estar en el grupo de WhatsApp de Nueva Espiritualidad, ¿verdad? Correcto, perdona. Sí, eso es. Vale, correcto. Muy bien. Estamos aquí contestando preguntas y demás. Claro. Vale. ¿Alguna más por ahí, Ismael? Creo que ya son casi las 7 de la tarde. Podríamos ya ver un poquito más adelante y cualquier pregunta podemos contestar si quieres a través de correo electrónico. Muy bien, pues nada, pues si alguien quiere algo de última hora, si después de haber leído la charla, de todas maneras, este vídeo de directo se va a quedar grabado en el canal de YouTube de Nueva Espiritualidad y bueno, pues también animamos a todos los que habéis escuchado la charla y si os ha interesado, que podáis reenviarlo a cualquier persona que creáis que le pueda interesar, porque muchas personas pues a lo mejor no han podido conectarse en directo hoy con nosotros, pero sí que lo pueden ver luego grabado y si queréis que a alguien le pueda interesar, pues le podéis enviar ese vídeo grabado para que lo pueda ver. Eso también queríamos comentarlo, ¿vale?
y darle las gracias a todas las personas que han estado en nuestro directo. Sé que hemos tenido nuestra primera vez, entonces iremos mejorando día a día para intentar que esto vaya funcionando y espero que os haya gustado. Y bueno, esperemos hacer cosas nuevas para que la gente por lo menos se vaya animando y vaya aprendiendo más sobre este mundo que creo que es un mundo muy importante para nuestra alma y para nosotros como personas físicas. ¿Sabemos sitios de donde la gente se ha conectado con nosotros por ahí? ¿Hay alguna información? Sí, prácticamente todos los que nombran al principio, ha habido gente de Valencia, de Ibi, de la Muralla, en lo que en principio he podido tomar nota de las primeras. La primera, digo, ha habido muchísimo movimiento en el chat, eso se es de agradecer a todo el mundo, pero claro, leerlo todo con todo lo demás, pues se me amontona un poco la faena, no estoy acostumbrado a este tipo de rapidez, pero bueno. Es lógico, en los directos el problema que tiene el chat es ese, que como escribe mucha gente al mismo tiempo va muy rápido y cuesta a veces pillar las preguntas y demás, por eso el tema de las preguntas por audio es también interesante. En próximas charlas, pues a ver si la gente se anima un poquito más a hacer preguntas por audio, porque ahí ya se quedan grabadas y las vamos poniendo. Pues nada, pues yo creo que dar las gracias, ¿no, Ismael, a todos los que nos han seguido en esta transmisión en directo, que es nuestra primera transmisión en directo en YouTube. Esperemos que técnicamente haya salido bien, esperemos que sí. Y nada, pues a ver si en las próximas pues también tenemos más experiencia e incluso pues salen mejor. Y iremos haciendo pues otras más adelante y ahí os iremos informando de otro tipo de charlas. También pues creo que tenemos también previsto hacer entrevistas con personas también pues relevantes en nuestro país sobre el tema del mundo espiritual, etcétera, etcétera. Y bueno, pues la idea, como sabéis que hemos hablado una vez en el grupo de WhatsApp, la idea es hacer un punto de unión entre personas que tienen pues eso, pues tienen pues un poquito de curiosidad por el mundo espiritual, que les atrae todo este tipo de cosas a nivel del mundo espiritual y que además pues quieren saber quizás una versión distinta, diferente de lo que hasta ahora pues a lo mejor nos han transmitido en religiones, etcétera, nos han transmitido de lo que era el mundo espiritual. Entonces pues intentaremos poco a poco pues dar esos conocimientos de lo que para nosotros, por supuesto, hay que respetar la idea el pensamiento de cada persona, pero lo que para nosotros pues es en realidad el mundo espiritual, que es mucho más sencillo y mucho más satisfactorio de lo que muchas veces nos han querido hacer aprender. Así que pues gracias y nada, pues te dejo a ti ya que te despidas, Ismael, y cortamos casi la emisión. Perfecto. Bueno, pues lo que ha comentado Fran, gracias a todos por estar en este primer directo de nuestro canal. Espero que os haya gustado. Sé que ha sido un poquito largo, como bien ha comentado Fran, pero bueno, intentaremos que sea más divertido y más didáctico entre todo eso y aprovechar mucho los canales que tenemos actualmente. Y nada, pues muchas gracias y estamos en comunicación y no tardaremos mucho en montar otra cosa también que sea interesante y divertido para todos, ¿vale? Muchas gracias. Chao. Pues gracias también, me despido también de vosotros, gracias por haber estado ahí acompañándonos y nada, ya hasta la próxima. Ya sabéis que estamos al servicio de todo aquel que quiera pues y que le interese pues estos temas y los temas del mundo espiritual. Un abrazo para todos, un abrazo de luz y gracias por habernos acompañado. Gracias.